Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de iniciar una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El presidente Abinader emitió un decreto en el que designaba a Carlos Pimentel, el actual director de compras y contrataciones, lo designó también, o lo designaba, el director de la alianza público-privada. Una dualidad que no tiene lógica, porque las funciones de compras y contrataciones son bastante comprometedoras. El funcionario que está a cargo de la dirección de compras y contrataciones no tiene tiempo para otra dedicación que no sea la del ejercicio eficiente de ese cargo, en el que a veces se le pueden ir cosas, porque esa dirección de compras y contrataciones, en buen derecho, si hubo irregularidades en el contrato del Intran, tiene que ser investigada, porque esa dirección de compras y contrataciones, con tiempo suficiente, fue notificada y fue advertida de una serie de irregularidades e incluso de suplantaciones. Y eso ocurrió 10 días antes de que el contrato se suscribiera. Guardó la notificación durante 5 meses y después salió como un denunciante más. No se está al frente de la Dirección de Compras y Contrataciones para esperar que se produzcan situaciones irregulares y salirlas después a denunciar. No, se está en compras y contrataciones para evitar que lleguen a convertirse en contratos, cosas que no hayan llenado todos los requisitos de una licitación y que esa licitación no haya sido alterada con informaciones realmente falsas. Entonces ahí evidentemente que parece que hubo muchas irregularidades, y esas irregularidades no ocurren al margen de compras y contrataciones, que tiene la función preventiva en ese caso, tiene un control preventivo que no lo ejerció. No ejerció ese control preventivo. Pero bueno, supongámonos que muchas otras cosas ha sido eficiente. Para ser eficiente necesita estar dedicado a esas funciones. Ah, no, pero ahora va a tener otras funciones. Director de alianza pública-privada, incompatibles las dos funciones, porque quien regula a la alianza pública-privada es justamente compras y contrataciones, quien regula los procesos. Entonces, las dos cosas van a estar en las mismas manos cuando la ley de la alianza público-privada es categórica en que su director no puede tener otras funciones que no sean docentes. Entonces, el cuentecito de que, mira, este caballero se va a sacrificar por el país, trabajando en dos funciones, pero que él nada más va a cobrar en una. Que no se sacrifique por ningún país. Que trabaje en unas funciones, que se ocupe de ser eficiente en esas funciones y que cobre lo que se paga por estar ahí. El Estado no necesita que nadie le esté brindando servicios gratis. Es más, los servicios gratis a un Estado son altamente sospechosos. Altamente sospechosos. Entonces, yo sé que eso se va a corregir. Así como el presidente ha corregido otras cosas, eso se va a corregir, e incluso no le echemos la responsabilidad al presidente, porque el presidente se supone que tiene una consultoría jurídica, y la consultoría jurídica no está para decirle sí a todo lo que el presidente le manda hacer, está para decirle el consultor jurídico al presidente: presidente, esto no se puede, presidente, esto viola la ley, presidente, esto va contra la norma.
Para eso que hay una consultoría jurídica, para prevenir al presidente de que en sus decisiones no lo coloquen de espaldas a la ley, como ha ocurrido en este caso. Señores, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve con más contenido de Toque Final. Como todos sabemos, el presidente Abinader el sábado de la semana anterior habló para retirar el proyecto de modernización fiscal, pero el tema no queda cerrado con este discurso, con este mensaje del presidente Abinader, porque el debate continúa. ¿Por qué continúa el debate? Porque esta propuesta de modernización fiscal no se estaba llevando a cabo porque al gobierno se le antojara. Se estaba tratando de aprobar o se llevó a aprobación en el Congreso porque era necesaria. Y era necesaria no por lo que se alegó, porque se alegaba que la queríamos hacer porque queríamos elevar nuestras calificaciones de riesgo y que nosotros queríamos llegar a, digamos, al nivel de inversión en la calificación, en las calificaciones de riesgo. Pero la verdad es que con la propuesta no íbamos a lograr llegar al nivel de inversión. Lo que sí nosotros le enviábamos un mensaje a los que tienen papeles de la deuda dominicana de que el Estado dominicano está haciendo un esfuerzo por incrementar sus ingresos. Y ese esfuerzo quiere decir a los ojos de los que tienen documentos de deuda dominicana que ese es un país responsable que se está poniendo en mejores condiciones para cumplir su compromiso. Ese mensaje entonces lleva tranquilidad sobre la deuda dominicana y la mantiene en los niveles en los que se encontraba o no la encarece. En cambio, cualquier situación de cierta desconfianza produce lo que ya ocurrió con los bonos dominicanos, que después que retiramos la reforma, esos bonos experimentaron una disminución que esperamos que sea coyuntural. Yo quiero que volvamos a ver y a escuchar el mensaje del presidente Abinader para más adelante añadir otras cosas. Adelante. Buenas noches, pueblo dominicano. Hoy me dirijo a ustedes con un mensaje que va más allá de cifras, leyes y tecnicismos. Un mensaje de sinceridad, de humildad y sobre todo de compromiso. Un mensaje honesto, como siempre he creído debe ser todo acto de servicio público, porque como dijo el gran Benjamin Franklin, la honestidad es siempre la mejor política. Y hoy, más que nunca, quiero reafirmar mi convicción de que la transparencia y la verdad son los pilares sobre los que debemos de construir nuestro futuro. Como ustedes saben, el equipo económico del gobierno presentó ante el Congreso, para su debate y consenso, la Ley de Modernización Fiscal. Una propuesta que no surgió de la improvisación o de un capricho personal, sino del más profundo sentido de responsabilidad hacia nuestro país. Este es un momento crucial y hemos asumido este desafío con el convencimiento de que debemos actuar ahora para garantizar el bienestar de las generaciones que están por venir. Esta obligación, que otros eludieron para proteger su popularidad política, la asumimos nosotros con responsabilidad y valentía para garantizar la sostenibilidad de la economía dominicana. Lo hicimos convencidos de la necesidad de un cambio estructural
que redujera la dependencia del endeudamiento externo y aumentara nuestra capacidad de financiar las soluciones a tus problemas de seguridad, de agua potable, de electricidad, salud y transporte, y para eliminar distorsiones y privilegios. No será fácil resolver cada uno de estos problemas si seguimos siendo uno de los países con menor recaudación de impuestos y con uno de los gastos públicos más bajos de América Latina. Cumplimos nuestra responsabilidad presentando al país un plan integral de cambios estructurales que incluyen la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, que por primera vez en nuestra historia pone un objetivo de deuda a mediano plazo y un techo al gasto del gobierno. Una propuesta de fusión y eliminación de ministerios, direcciones e instituciones que representarán importantes ahorros y mayor eficiencia de la gestión pública, que compartimos 3 semanas atrás, y ahora se completaría con la aprobación de una ley de modernización fiscal. Esta última iniciativa, como hemos podido observar, no recibió el apoyo ciudadano. Estoy convencido de que nuestra democracia debe ser un diálogo constante, una conversación en la que cada voz cuente y cada opinión tenga su peso. La democracia no es, ni debe ser, un monólogo, ni una práctica de cada 4 años. La democracia es y debe ser el intercambio permanente entre el pueblo y sus gobernantes. En este sentido, nuestra práctica ha sido siempre coherente: proponer, escuchar y, si es necesario, rectificar. Corregir es reconocer que las decisiones, aunque sean bien intencionadas, deben cambiarse cuando no respondan a las posibilidades y expectativas de la gente. Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja. Leo los diarios, escucho la radio, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país y además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, alguien que como tú puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad. En el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también lo siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual. Hoy quiero decirles que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado. Y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como presidente siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. Con esta decisión, confirmo que el gobierno está conectado con la realidad de su gente. Actuamos con responsabilidad y sobre todo con sensibilidad y siempre buscando el bienestar de la mayoría. Como siempre, seguiré trabajando junto a ti para que nuestra República Dominicana siga avanzando con justicia, con equidad y con prosperidad para todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, la pregunta que queda después de este mensaje del presidente Abinader es que el gobierno aparentemente tiró la toalla. Como la propuesta recibió un rechazo mayoritario de todos los sectores, no habrá propuesta de modernización fiscal. Bueno, lo correcto es que se retirara, pero se retirara para procurar el diálogo,
que era una de las cosas que se había criticado, que se retirara para revisar las medidas que se estaban contemplando en esa propuesta y para rescatar las cosas que eran rescatables y ver qué otras cosas podían añadirse. Es decir, lo correcto debió ser retirar el proyecto que estaba en discusión para reorientar esa discusión, para reorientar esa propuesta. Eso tendremos que hacerlo tarde o temprano, y más vale temprano que tarde. Más vale que nos sentemos a discutir el país que queremos y que hagamos eso sin estar en crisis. Sin estar en crisis. Porque de lo contrario, llegará el momento en que habrá que hacerlo y entonces no tengamos todos los factores bajo control. Una pausa, retornamos en breve. Señores, ¿cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana? Vamos a verlo a continuación. Con un breve discurso de apenas 5 minutos y escasos segundos, el presidente Luis Abinader se dirigió a todo el país, momento que aprovechó para hablar sobre el proyecto de ley de modernización fiscal y anunciar el retiro del proyecto de reforma fiscal que había sido enviado al Congreso Nacional después de que no recibiera el apoyo de la sociedad y algunos sectores económicos. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos, dijo el mandatario. El presidente indicó que sus pilares fundamentales en sus años en el gobierno son proponer, escuchar y rectificar, y que escuchar es un símbolo de fortaleza, por lo que procedió a retirar el proyecto de modernización fiscal del Congreso y proponer alternativas aceptables. Manifestó que tomó la decisión porque el proyecto de reforma fiscal no contó con el consenso necesario para que se apruebe. El mensaje del gobernante llegó luego de varios días de protestas de una gran parte de la población que se manifestó con cacerolazos nocturnos y concentraciones colectivas frente al Congreso Nacional en rechazo al proyecto de ley. Abinader indicó que este ha sido un momento crucial para una reforma fiscal, por lo que asumieron ese desafío con el objetivo de garantizar el bienestar de las generaciones que están por venir. El jefe de Estado además explicó que presentaron la propuesta por la necesidad de un cambio que necesita el país en términos estructurales para reducir la dependencia del endeudamiento externo y aumentar la capacidad de financiar problemas sociales como seguridad, salud, transporte, agua potable y electricidad. Los bonos de la República Dominicana cayeron después de que el presidente Luis Abinader retirara su proyecto de ley de modernización fiscal del Congreso, el cual tenía como objetivo aumentar la recaudación de impuestos. Esta decisión ha reducido las expectativas de que la nación sea ascendida a grado de inversión. Los bonos en dólares lideraron las pérdidas en los mercados emergentes, con los que vencen en 2060 cayendo hasta 2.6 centavos por dólar, negociándose por debajo de los 90 centavos, según precios indicativos compilados por Bloomberg. Bloomberg resaltó que la medida se consideraba necesaria para elevar uno de los niveles más bajos de recaudación fiscal en América Latina y abordar la creciente carga de la deuda, mientras Fitch Ratings y Moody's Ratings califican a la República Dominicana 3 niveles por debajo del grado de inversión, mientras que S&P Global Ratings la clasifica a un nivel más alto en BB. En tanto, la decisión del presidente de la República de retirar la propuesta de ley de modernización fiscal del Congreso Nacional ha encontrado el apoyo unánime de sectores políticos, empresariales y populares que manifestaron su amplio rechazo a la pieza. Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, saludó la decisión de retirar el proyecto de reforma fiscal por tratarse de una propuesta que constituía un retroceso que ponía en riesgo la paz social y la gobernabilidad democrática de nuestro país. De igual forma, el expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina,
indicó que Luis Abinader no tenía otra salida que desistir de la pieza por el rechazo masivo y abrumador que obtuvo. El pueblo no resistía a pagar una factura de una fiesta en la que no participó. Le faltó consultar a la población. De su lado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP también respaldó la decisión de Abinader, destacando su disposición para rectificar y mantener el diálogo. Respaldamos la equilibrada decisión del presidente ante el proyecto fiscal, la capacidad de escuchar y poner por encima de las circunstancias, la disposición de rectificar y continuar el diálogo, inspiran confianza y engrandecen su gestión como mandatario, publicó el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini. Para Circe Almanzar, vocera de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON, fue una decisión acertada que muestra una vez más la actitud democrática y abierta del presidente. Confiamos en que se seguirán fortaleciendo las condiciones para el crecimiento de la industria nacional. Asimismo, Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, COPIMECON, indicó que la participación de los ciudadanos fue fundamental. Muchos catalogaron la pieza como un bombazo fiscal que terminaría con la estabilidad económica del país y atentaría contra diversos sectores. En la misma línea, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, consideró prudente la medida del gobierno. De igual forma, la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine, ADOCINE, valoró de manera positiva el retiro de la reforma fiscal. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a Elizabeth Silverio a 7 años de prisión por ejercer la medicina y otras profesiones afines para el tratamiento a menores de edad con condiciones especiales sin las credenciales correspondientes. El tribunal también le impuso pagar una indemnización de 2 millones de pesos a cada una de las 9 víctimas que se querellaron contra la ahora hallada culpable. Silverio deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Najayo Mujeres en San Cristóbal. Fue en 2023 cuando se dio a conocer este caso, tras una investigación en la que se cuestionó que la imputada fuera neurocientífica y que tuviera titulación de varias universidades extranjeras prestigiosas. Silverio fue hallada culpable de falsificar títulos universitarios para presentarse como neurocientífica y psicóloga. Las supuestas víctimas de sus acciones son niños con trastorno del espectro autista, TEA. La Dirección General de Migración informó que en lo que va de octubre han sido deportados 27.352 haitianos en el marco de los operativos de repatriación realizados por las autoridades que comenzaron a principios de mes. Las autoridades señalaron que solo en los 2 primeros días de este mes fueron repatriados 1.960 extranjeros indocumentados, mientras que desde que comenzó el operativo masivo han sido deportados 25.392 haitianos con estatus migratorio irregular. Referente a estadísticas de ciudadanos haitianos que han retornado a su país por decisión propia, la entidad a través de su Departamento de Comunicaciones señaló que tienen en su registro a 8.721 personas que retornaron a su país de manera voluntaria, mientras el comandante general del Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, indicó que en el último mes las autoridades dominicanas han sometido ante el Ministerio Público a más de 20 personas por tráfico ilícito de inmigrantes. En su lista están incluidos militares, miembros de la Dirección de Migración, de la Policía Nacional, choferes y ciudadanos comunes. El funcionario, junto al director de Migración, Luis Rafael Liballester, visitó las provincias de Elías Piña y Dajabón para verificar los trabajos que realizan ambas instituciones en la seguridad y control fronterizo, así como el manejo del plan masivo de deportación de migrantes en condición irregular. El presidente Luis Abinader emitió el pasado miércoles varios decretos que han generado reacciones en el país, incluyendo la designación del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, al frente de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, ya que viola la Constitución Dominicana, así como la Ley 4720 que crea esta última institución. Pimentel fue designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto número 614-24, el cual añade que estas nuevas funciones se suman a las que ya ejercen Contrataciones Públicas, cargo que de ahora en adelante desempeñará de manera honorífica, mientras el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, reaccionó a la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de Alianza Público-Privada, advirtiendo que dicha disposición viola normas legales y constitucionales. Charlie Mariotti, secretario general del PLD, ofreció las declaraciones sustentadas en análisis y ponderaciones legales del Partido Morado y sus expertos en la función pública.
Estas disposiciones, más allá de los varios salarios, obedecen a los principios de eficacia y eficiencia de la administración pública debido a la imposibilidad de que una misma persona pueda desempeñar dos roles simultáneos en un mismo horario dentro de la administración, mucho más si se trata de los puestos de mayor jerarquía y altos niveles de responsabilidad como las instituciones involucradas. Mariotti explicó además que la designación de Pimentel viola la Carta Magna en su artículo 144, que apunta: ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo remunerado salvo la docencia. Las diversas invenciones patentadas por dominicanos reflejan un espíritu innovador que ha ido ganando reconocimiento internacional a lo largo de los años, ya sean soluciones prácticas en la construcción o tecnologías de energía renovable. El enfoque en las necesidades locales, como la resistencia a fenómenos naturales y la adaptación a climas tropicales, ha permitido que estas invenciones ganen relevancia en un contexto global, así destacando la creatividad caribeña. Estas invenciones dominicanas han servido para demostrar que República Dominicana no se limita a ser un centro de cultura o un paraíso turístico, sino también un espacio fértil para el desarrollo del talento y la creatividad en las áreas de la ciencia y la tecnología. El sistema de generación de energía eólica con velocidad constante, creado por el ingeniero dominicano Julián Rijo, en esta innovadora tecnología fue diseñada para optimizar la generación de energía a partir del viento. Se trata de un sistema que permite mantener una velocidad constante en la producción de electricidad, independientemente de las variaciones en la velocidad del viento. Por su parte, el ingeniero dominicano Jorge Lora desarrolló un innovador sistema de bloques de construcción prefabricados de hormigón, diseñado para aumentar la seguridad y eficiencia en la edificación. Estos bloques están especialmente concebidos para resistir movimientos sísmicos, haciendo uso de un diseño estructural que distribuye mejor la carga y absorbe las vibraciones generadas por los terremotos. Así también el sistema de riego por goteo con ahorro de agua. Esta tecnología agrícola fue creada por Carlos de la Cruz con el objetivo de optimizar la irrigación en cultivos. Este sistema fue diseñado para utilizar una red de tuberías y emisores que aplican el agua directamente a las raíces de las plantas, así minimizando el desperdicio y maximizando la eficiencia del uso del agua. El dispositivo antideslizante para vehículos. Este mecanismo fue diseñado por Luis Jiménez para mejorar la tracción en terrenos resbaladizos como áreas montañosas o caminos mojados. Este mecanismo utiliza materiales de alta fricción y un sistema automático de ajuste que se activa cuando el vehículo detecta pérdida de adherencia en las ruedas. Así también el sistema de tratamiento de aguas residuales con microorganismos locales. La ingeniera ambiental dominicana María Estela Paulino desarrolló este sistema para mejorar la calidad del agua de manera sostenible. Este sistema utiliza microorganismos nativos que, al ser introducidos en el agua contaminada, se encargan de descomponer y eliminar los residuos orgánicos de forma natural. La justicia peruana declaró culpable al expresidente Alejandro Toledo por colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht y lo condenó a 20 años y 6 meses de cárcel, lo que le convierte en el primer exmandatario de su país que cumplirá una condena por este caso de corrupción. El segundo juzgado penal colegiado nacional, presidido por Zaida Pérez, aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo 9 años de cárcel por colusión y 11 años y 6 meses por lavado de activos. En el delito de colusión, el tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de la referida obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique. La sentencia considera que el exmandatario favoreció a la constructora brasileña en la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica que une Perú y Brasil entre 2004 y 2005. También afirma que Toledo, de 78 años, se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que mediante una coima de $35 millones se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, causando perjuicio al Estado. La obra de la carretera, presupuestada inicialmente en $507 millones, terminó costando $1.255 millones al gobierno peruano. Los sobornos a Toledo fueron parte de una serie de coimas millonarias que ejecutivos de Odebrecht reconocieron haber entregado a mandatarios y funcionarios latinoamericanos. El exdirector ejecutivo de la conocida empresa de moda Abercrombie & Fitch,
Mike Jeffries, donde trabajó entre 1992 y 2014, y otros 2 hombres fueron arrestados por el FBI bajo cargos de explotar y abusar sexualmente a hombres jóvenes a los que atraían con la propuesta de convertirlos en modelos para la compañía. El presunto abuso de los jóvenes, a los que al parecer obligaban a usar drogas y realizar actos sexuales, ocurrió en Estados Unidos y otros países, de acuerdo con una querella presentada por las víctimas hace un año e investigado por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York. Los otros 2 arrestados han sido identificados como Matt Smith, de Florida, y pareja de Jeffries, y Jen Jacobson, de Wisconsin, donde fue detenido, quien presuntamente reclutaba a los jóvenes. Jeffries, quien llevó a Abercrombie de ser una tradicional marca de ropa en Ohio a una poderosa marca enfocada en los adolescentes, ha sido acusado antes en demandas civiles de explotar a hombres jóvenes con fines sexuales en fiestas que organizaba en su propiedad de los Hamptons en Nueva York y en ciudades europeas como Venecia o Londres. El presidente ruso Vladimir Putin abrió la reunión del grupo BRICS con los países del sur global con una petición al fin de la violencia en Oriente Medio y alertó del peligro de una guerra a gran escala. Las acciones militares que estallaron hace un año en Gaza se han propagado al Líbano. El nivel de confrontación entre Israel e Irán también ha aumentado drásticamente. Todo esto recuerda una reacción en cadena y coloca a Oriente Medio al borde de una guerra a gran escala, dijo en su intervención en la ciudad rusa de Kazán. En cuanto a Ucrania, el jefe del Kremlin denunció que está siendo utilizado para crear amenazas críticas para la seguridad de Rusia. En tanto, los países del grupo BRICS pidieron en Kazán una reforma de la ONU, incluido su Consejo de Seguridad, y un mayor papel de América Latina, Asia y África en los asuntos mundiales. Insistimos en nuestro apoyo a la reforma de la ONU, incluido su Consejo de Seguridad, con el fin de incrementar su democracia, representatividad, efectividad y también la ampliación de la presencia de los países en desarrollo en todas las categorías de membresía del Consejo, señala la declaración final de la cumbre celebrada en Kazán. Además, destaca la necesidad de aplicar la justicia geográfica a la hora de formar el Secretariado de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Los BRICS subrayaron la importancia de que los países africanos, asiáticos y latinoamericanos jueguen un papel más significativo en la gestión de los asuntos mundiales. Finalmente, el grupo chií libanés Hezbollah y grupos radicales iraníes tienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, aseguró la embajadora de Israel en Costa Rica, que era concurrente en Managua, Michal Gur-Ariet. Puedo decir que hay también otros países en la región que tienen bases de Irán en Hezbollah, y particular Venezuela y Bolivia, dijo la diplomática israelí en una conferencia de prensa virtual desde San José con medios nicaragüenses que trabajan desde el exilio. La embajadora detalló que los servicios de inteligencia israelíes han ayudado a muchos países de América Latina a interceptar grupos terroristas y puso como ejemplo que solo en el último año ayudaron a interceptar algunos de estos grupos en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y México. De igual forma, la embajadora aseguró que existe en todo el mundo una cooperación desafortunadamente muy estrecha entre organizaciones terroristas con el crimen organizado. Por tanto, dijo que Israel ha invitado a los países democráticos que quieren conservar su Estado de Derecho y su libertad a estrechar sus relaciones y cooperación para hacer frente a esos desafíos como el terrorismo y el crimen organizado. Una pausa, retornamos en breve. El acontecimiento internacional más importante de esta semana, sin duda alguna, la reunión de los países BRICS que se produjo en Kazán, en Rusia. Este grupo de países, de potencias que han ido en alza, pero que han decidido coaligarse para presentarse como una opción alterna
al poder de Estados Unidos, al poder de Occidente, Estados Unidos y Europa. Entonces ahí están los BRICS, que también digamos que es una versión distinta del llamado G7. BRICS, por los países que integran este grupo, que está Brasil, está Rusia, está la India, está China y está Sudáfrica. Pero ahora es BRICS más. ¿Por qué? BRICS más. Porque hay otros países que han solicitado también su incorporación al grupo de los BRICS. Entonces, entre esos países está Egipto, Arabia Saudita, en fin, hay varios países que también se han incorporado a este grupo que tiene más de un 50%, cerca de un 50% representa la población mundial y cerca de un 33, un 35% del PIB pues mundial. Pero lo más importante, yo creo que una conclusión inmediata es que al celebrarse en Rusia, esto ha demostrado que el bloqueo, que el aislamiento al que quiso ser sometida Rusia tras su invasión a Ucrania, lamentablemente fracasó, lamentablemente colapsó. Porque Rusia, al ser anfitriona de esta cumbre, que ocurre más de 2 años después de la guerra en Ucrania, pues se siente apoyada. Esta gente está diciendo, no, nosotros no tenemos por qué aislarnos de Putin, por el contrario, somos parte de un grupo y ese grupo, entre otras cosas, está buscando pues contener el monopolio del dólar. Entre otras cosas, es uno de los objetivos de este grupo de los BRICS. Ahí está China, que es la principal fábrica del mundo. No es todavía la principal potencia, pero va en camino a eso, por lo menos en términos económicos. Otra potencia emergente como la India. No son países homogéneos, entre ellos tienen sus rivalidades, pero es indiscutible que representan un factor importante en ese nuevo orden mundial que todavía no acaba de definirse, porque lo que sabemos es que ya el sistema que siguió a la Guerra Fría, del dominio prácticamente unipolar de Estados Unidos, hoy está en cuestionamiento. Que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, pero ya ese poder está más fragmentado. Y este grupo es una muestra de la fragmentación de ese poder, una muestra muy contundente de esa fragmentación. En lo inmediato, esta reunión lo único que hace es beneficiar ampliamente a Vladimir Putin, demostrar que ha salido prácticamente intacto de todas las sanciones que se impusieron a Rusia tras su invasión a Ucrania. Allí estuvo, por ejemplo, en esta reunión el secretario general de la ONU. No había vuelto a Rusia desde que se inició la invasión a Ucrania.
Entonces esto quiere decir que Putin está tomando un segundo aire. Señores, vamos a una pausa, al regreso vamos a presentar las 3 preguntas. Señores, ¿qué hacemos después del retiro de la propuesta de modernización fiscal? ¿Permanecemos de brazos cruzados con unos ingresos que son prácticamente copados por los intereses de nuestra deuda? Eso irá deteriorando mucho la calificación dominicana. Vamos a ver qué responde a nuestras preguntas el distinguido economista Luis Reyes, que fue el director general de presupuesto. Adelante. ¿Tiene el país la necesidad de discutir una nueva reestructuración fiscal o puede permanecer sin ella hasta que se produzca una crisis que obligue a realizarla? ¿No se hace más conveniente reformular la que se presentó haciéndoles las correcciones necesarias? Bueno, existen diversas razones por las cuales la República Dominicana requiere una ley, una reforma fiscal. Primero, es un reclamo a gritos de la población de que se mejore la calidad del gasto público. Eso se ha hecho sentir en los reclamos recientes de la población con motivo del sometimiento del proyecto de ley de reforma de modernización fiscal que acaba de ser abortado en el Congreso Nacional. Pero además de eso, existen otras razones que ameritan que la República Dominicana haga una reforma fiscal, además de mejorar la calidad del gasto, porque también la República Dominicana tiene una situación donde el pago de los intereses de la deuda pública es una amenaza a mediano plazo para la sostenibilidad del pago de los compromisos de la deuda pública, y eso eventualmente podría generarnos una crisis. También una fiscalidad más fuerte sería de gran ayuda para atraer mayor inversión extranjera y una inversión de más calidad. Y también una nueva fiscalidad pues nos ayudaría a tener los incentivos apropiados para los diferentes sectores productivos y garantizar el crecimiento a largo plazo, la generación de empleo y el bienestar de la población. Por tanto, la reforma fiscal es una reforma que sería prácticamente impostergable en los actuales momentos. Si nosotros hiciéramos una reforma fiscal en los términos que deberíamos de hacerla, entonces nosotros podríamos garantizar que tal vez en los próximos 20 años, 25 años, la República Dominicana sea un país de ingresos altos. Quizá no alcancemos a cerrar la brecha en términos de ingresos con los países de ingresos más elevados del mundo, pero sí por lo menos nos podríamos colocar entre los países con ingresos de más de $25,000 per cápita, que es lo que se considera hoy día un país de ingreso elevado. Respecto a si se podría mejorar el proyecto de reforma que se sometió, quiero precisar lo siguiente. Ese proyecto de reforma adolece de una serie de vicios, de contradicciones técnicas que ameritaría que para que sobreviva habría que enmendarlo demasiado. Mi recomendación sería lo que ocurrió, retirarlo del Congreso y abocarnos al diseño de un nuevo proyecto de reforma. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno revisa los principales componentes de ese proyecto de reforma, primero, lo que tiene que ver con el incremento del gravamen a los bienes de la canasta básica, la aplicación del IVA al 18%,
Ese es un impuesto altamente regresivo que, como todos sabemos, afectaría fuertemente a la clase media y a los sectores de menores ingresos. Ese es el principal componente de la reforma y habría que revisarlo a profundidad. Segundo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria también es un impuesto que es, en este caso, puede golpear severamente a la clase media en los términos que está diseñado. Y, en tercer lugar, lo que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos de modernización que no se tocan en ese proyecto de ley, como tiene que ver con el mejoramiento del medio ambiente, el mejoramiento y sostenibilidad del medio ambiente, la promoción, por ejemplo, de los ingresos de la economía naranja, de los empleos de la economía naranja. Recordemos que una ley de reforma fiscal debería de dotar al país también de los incentivos para los sectores productivos y promover la inversión en estos sectores. Entonces, un sector como ese, hoy día, nosotros no deberíamos dejarlo fuera porque ese es uno de los sectores más dinámicos. ¿Cuáles son los empleos que genera la economía naranja? Todo lo relacionado con plataformas, youtubers, diseñadores, creadores, pensadores, innovadores en sentido general. Entonces, eso es algo que podría ayudar mucho, sobre todo la generación de empleo en los sectores más jóvenes, donde nosotros como país tenemos serios problemas con lo que tiene que ver con la generación del primer empleo. La repercusión en una baja de la calificación de los bonos dominicanos ¿es solo un efecto coyuntural mejorable en el tiempo o es una clara advertencia de que iríamos a una elevación en las calificaciones de riesgos de la deuda dominicana? Nosotros esperamos de que eso sea temporal, porque la República Dominicana no está en una situación de colapso financiero. Obviamente, los mercados financieros internacionales son muy nerviosos y ante cualquier situación de incertidumbre que se presente, reaccionan y eso es lo que ocurre cuando el presidente de la República retira el proyecto de ley del Congreso sin definir cuáles serían los próximos pasos que daría el país. El mercado reacciona nervioso y los bonos dominicanos caen, pierden valor en los mercados financieros internacionales. Pero nosotros esperamos de que eso se corrija pronto, porque reitero, el gobierno no está en una situación de crisis o precrisis. El gobierno tiene el tiempo para poder enmendar la situación y presentar un proyecto de ley que eventualmente, si no goza del apoyo si no goza de la simpatía, el apoyo de una amplia mayoría de la población, por lo menos que goce del apoyo suficiente para que este proyecto pueda ser aprobado por el Congreso Nacional. ¿Cuáles de las propuestas del proyecto retirado considera rescatables y cuáles escenarios apropiados para debatir y buscar el mayor consenso posible, tomando en cuenta que nunca habrá apoyos mayoritarios para la colocación de nuevos impuestos y elevaciones de los vigentes? Bueno, hay dos aspectos que son claros en el proyecto, que son rescatables, que son el esquema de tributación simplificado y el otro, la eliminación del anticipo a la persona física y a la y a la microempresa y las modificaciones a la pequeña y la mediana empresa. Entonces, esos dos aspectos deberían de estar en cualquier proyecto de reforma fiscal que se diseñe. Ahora, ¿cuál es el lugar apropiado para discutir un nuevo proyecto de reforma fiscal? Debería ser el que está establecido institucionalmente, establecido en la Constitución de la República, diseñado para esos fines, para cuando el país se encuentre en circunstancias como las que enfrentamos actualmente con retiro del proyecto de reforma del Congreso, y es el CES, el Consejo Económico y Social. Si el Consejo Económico y Social actualmente no reúne las condiciones porque necesitamos una persona que tenga el poder de convocatoria, que tenga el respeto de la sociedad para garantizar que se pueden generar los consensos apropiados, porque no estamos diciendo que vamos a salir de ahí con posiciones unánimes. Lo que estamos diciendo es que vamos a salir de ahí con un proyecto de reforma que tenga un mínimo de apoyo en la sociedad para que pueda ser efectivo y pueda ser duradero, porque recordemos que el diseño de políticas públicas no solamente tiene que ser buena,
tiene que ser sostenible en el tiempo para que puedan rendir los frutos al país que todos esperamos, que contribuyan al bienestar de la población. Y eso, en el único sitio que podemos lograrlo es en el CES. ¿Cómo? A través de una concertación amplia con todos los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social. Pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, necesitamos una Cámara de Cuentas con gente que sepa cuál es el rol de esa Cámara de Cuentas, porque esta Cámara de Cuentas nació de una campaña de descrédito total contra la Cámara de Cuentas que sustituyó, pero esta no devino en otra cosa que en convertirse en un patio trasero del Ministerio Público, olvidándose de que tiene que ejercer sus funciones con la independencia con la que le manda la Constitución de la República. En vez de actuar de manera independiente, pues al ver las desconsideraciones de que fue objeto la Cámara de Cuentas anterior por parte del Ministerio Público, esta lo único que hizo fue entregarse su presidente al Ministerio Público, cosa que empeoró cuando el presidente se convirtió en un preso de confianza, el presidente de la Cámara de Cuentas del Ministerio Público, porque acuérdense que 2 abogadas lo acusaron de acoso sexual. Esa denuncia era para que él fuera apresado, sometido a la justicia y tuviera que renunciar de la Cámara de Cuentas. Pero todo eso se le manejó de manera tal que él no fue acusado, eso se archivó porque se determinó que supuestamente no era acoso sexual, sino acoso laboral. Pero al deberle prácticamente su libertad a la generosidad con que el Ministerio Público lo trató, entonces ahí empeoró toda la situación. No ha habido Cámara de Cuentas en estos 4 años. Esperemos que cuando se escoja una nueva, que nadie se está animando a presentarse por la situación de esa Cámara de Cuentas, el panorama sea distinto. Buenas noches.